Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional. Buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga. Bueno, esta ha sido una semana en que cada uno hemos tenido luchas, en que cada uno hemos tenido pruebas pequeñas, grandes, pero en que cada uno también hemos recibido del Señor la salida. Se pueden sentar, hermano. Hemos recibido del Señor esa fortaleza para seguir cada día. Bien, mi hermano, tomen ahí un minuto de descanso, de reposo, de paz. Entonces, hermano, esta ha sido una semana maravillosa, una semana gloriosa, una semana en que el Señor nos ha sostenido y nos tiene aquí, hermano. Todos tenemos un testimonio, todos tenemos algo que decir, todos tenemos maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Todos los días, el Señor hace maravillas en nuestras vidas, en nuestra familia. Todos los días nos provee, todos los días nos da ese aliento de vida, todos los días nos da ese aire para respirar. Y es un regalo de Él, porque nosotros no hicimos nada, no hacemos nada para que ese aire exista. Él ya lo hizo, Él ya lo creó para nosotros. Nosotros solo respiramos. Todos los días está ahí disponible para nosotros. Así está Él disponible para nosotros todos los días. Depende de nosotros que menguemos, que muramos, para que Él crezca más en nosotros. Vamos a ir a la palabra, hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 8. Y dice la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosas a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Amado Padre Celestial, yo le doy gracias, Señor, por este tiempo, por este momento, por el privilegio, Padre, de darme este espacio, este lugar el día de hoy, Señor, para llevar su palabra. Le pido que no sea yo hablando, sino que sea usted, Padre. Sabemos que su palabra está bendecida y más que bendecida, Padre. Solo le pido, Padre, que tome control de nuestros corazones, de nuestras mentes, que no pensemos nada más en su palabra, que no pensemos nada más en usted, Padre. Que nos enfoquemos, Padre, para que esta palabra pueda servir de edificación a cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, Padre. Gracias, amado Señor, y ponemos este tiempo en sus manos. Le pedimos que sea usted obrando, Padre, y tomando control de todo, Padre, lo que se diga y lo que se haga en este lugar. En el nombre de Jesús, amén. Esta palabra, hermano, yo estaba meditando y estaba leyendo la palabra. Y es una palabra que ya, creo que todos la hemos leído, una palabra ya que todos, tal vez no una vez, la hemos leído tal vez varias veces, pero el Señor nos pone en nuestra mente, nos pone en nuestro corazón y nos toca
con esas palabras. Nos toca de cierta manera a cada uno de lo que está pasando, de lo que estamos viviendo, lo que está pasando en nuestro entorno. Y hablando un poco del contexto de esta palabra, es algo que siempre nuestro Padre Espiritual nos dice que miremos, que leamos el contexto. Pablo estaba preso y en este libro de Filipenses él está exhortando a la iglesia de Filipo que tenga gozo, que le dé descanso, que le dé gozo a él también. Él o sentía por el Espíritu o le llegó la información de que había ciertos problemas en esa iglesia, que habían algunos problemas de desunión, de desacuerdo. Y él les está escribiendo que se regocijen en el Señor, porque el Señor va a seguir obrando en ellos. Que sean unidos, que sean unánimes, que no estén en desacuerdo tal vez por tontería, que no estén en desacuerdo por una palabra o por algo que se va a hacer, sino que unidos y unánimes en un mismo sentir, ellos se pongan de acuerdo. Y también yo siento que en la situación que él estaba, lo menos que podía hacer esa iglesia era también mostrar la madurez que habían recibido de las enseñanzas del apóstol, para que él, en la condición que él estaba, tuviera más reposo, como decía nuestro Padre Espiritual, más descanso, más tranquilidad. Y es en ese contexto que vamos al versículo 5, donde el apóstol Pablo les dice, Filipenses capítulo 2, versículo 5: haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué les está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo? Hermanos, tengan ustedes la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Tengan ustedes la misma forma de pensar que tuvo Cristo Jesús. Tengan ustedes ese mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Y yo me pregunto, ¿cómo lo vamos a hacer? Si nosotros vemos en los versículos anteriores, él habla y él dice que no nos vanagloriemos de nosotros mismos, que seamos humildes, que no hagamos nada para nuestra vanagloria, dice la palabra, nada para nuestra vanagloria, que todo lo que hagamos sea para el Señor, que no miremos a nadie como inferior a nosotros mismos, sino que miremos a todos nuestros hermanos como más importantes que nosotros mismos. Que no los miremos inferiores, que nos miremos como superiores, tratándonos con respeto, tratándonos con honra, no siendo egoístas al ver solo nuestros propios intereses, sino preocupándonos por los hermanos, por lo que están pasando, por sus necesidades, no siendo simples hermanos, sino gentiles, misericordiosos, teniéndose siempre el gozo del Señor en nosotros, siempre el gozo del Señor. Miren cómo es el espíritu puntual lo que nos trae a través de nuestro Padre, que tengamos descanso, que tengamos paz, dice. No es que vamos a sentarnos, sino que vamos a tener paz y vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer en paz, en esa paz que solo Cristo nos puede dar, hermanos. Entonces, que hagamos todo con gozo, sin quejarnos. Cuando nos quejamos, estamos haciendo de eso que vamos a hacer una carga para nosotros. Lo tenemos que hacer con gozo, con amor. Lo tenemos que hacer para el Señor. Si yo voy a servir, si yo voy a ir a evangelizar, si yo voy a ir a invitar, si yo voy a ir a visitar a un enfermo, si yo voy a ir a visitar a un hermano que tenga problemas, yo lo voy a hacer con gozo.
Porque si yo me quejo, hermanos, el hermano que voy a visitar no va a escuchar mi queja, pero el Señor la va a escuchar. Y desde el momento en que yo me quejo, estoy poniendo una carga. Ya no lo hago con gozo, ya no lo hago con el sentir que hacía Cristo las cosas. El Señor decía, me es necesario hacerlo. Me es necesario hacerlo. ¿Cómo vamos a tener ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús? Amándonos unos a otros, despojándonos de lo nuestro para beneficio de los demás hermanos, sirviendo a los demás hermanos, sacándonos todo lo que andemos de nuestro corazón que nos estorbe, para que ese servicio, para que esa visita, para que esa oración, para que esa intercesión y para que todo lo que hagamos sea agradable hacia el Señor, sea agradable a nuestro Padre. Despojémonos de todo eso, de todos esos chinches, egoísmo, resentimiento, dolencia. Hermano, ya todos sabemos por todo lo que pasó en nuestro Señor Jesucristo, pero Él sabía quién era, hermano. Él sabía quién era. Así nosotros debemos de estar a estas alturas ya claros de quiénes somos, claros de nuestra identidad. Y nos pueden vituperiar, y nos pueden ofender, pero nosotros no nos vamos a doler porque sabemos que somos hijos de Dios. O sea, debemos demostrar esa madurez, no en desunión, sino en unidad. Esa madurez del cuerpo de Cristo, esa unidad del cuerpo de Cristo que nosotros somos. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza de la iglesia. Y Él es, su voluntad es la que debe prevalecer siempre sobre toda la iglesia, sobre cada uno de nosotros. Y entonces yo decía, y pensaba, y el Señor me ponía, como ministros competentes de un nuevo pacto, debemos tener la misma actitud que tuvo nuestro Señor Jesús. Debemos tener su mismo sentido. Debemos tener su mismo pensar. No podemos estar pensando diferente. No podemos estar actuando diferente. Nosotros debemos de reproducir la vida de Cristo en nosotros, no de imitarle. Reproducir porque Él está en nosotros. Él está en nosotros. Él ya fue impartido a cada uno de nosotros. No lo tenemos que buscar. No tenemos que pedir que Él esté a nuestro lado. Él está en nosotros. En nosotros. Y Él es el que hace el querer y el hacer en cada uno de nosotros. Si seguimos pensando, primero en nosotros, segundo en nosotros y tercero en nosotros, en el yo, en lo mío, hermanos, en que solo lo mío es importante, en que solo nuestras necesidades son importantes, en que solo lo que yo hago es importante. Entonces no estoy viendo a nuestros hermanos con la importancia y como superiores a nosotros mismos, porque siempre estamos valorando y estamos poniendo lo de nosotros, lo personal, encima de lo demás. Y no es así, porque dice el Señor que debemos de ver a los hermanos como superiores a nosotros mismos. ¿Y qué pasa, hermano? El día martes nosotros recibimos un discipulado y nos decía nuestro Padre Espiritual que hay un proceso, y que el primer paso, que es la conversión, para que Cristo pueda operar en nosotros, para que Él pueda actuar en nosotros, tenemos que dar ese primer paso. No podemos continuar con el proceso de transformación. Cristo no nos puede seguir transformando si nosotros no estamos convencidos de que Él nos va a transformar, de que no es por nuestras propias fuerzas, de que no es de la noche a la mañana, de que no es por magia, de que nosotros nos vamos a transformar. Es un proceso, pero para eso, hermanos, tenemos que dar ese primer paso.
creer y tener ese proceso y esa conversión para que ese velo se nos sea quitado, para que todos esos rudimentos se nos sean quitados, para que toda esa religiosidad se nos sea quitado y para que nosotros podamos ver el rostro del Señor a cara descubierta, como nos decía en la enseñanza de Martín, nuestro Padre Espiritual. Es un proceso, pero es Él el que va a actuar en nosotros, porque dice la palabra que somos nuevas criaturas, hermanos. Tenemos un nuevo nacimiento. Recuerden lo que le dijo a Nicodemo, que es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y lo tenía frente a él, lo tenía frente a sus ojos, pero el velo que él tenía no lo dejaba ver, no le permitía darse cuenta quién tenía frente a sus ojos. Igual nosotros tenemos que nacer de nuevo y tenemos que convertirnos de nuevo para que nosotros podamos tener ese proceso de transformación y para que la plenitud, que es Cristo Jesús, para que la gracia de Dios, que es Cristo Jesús, actúe y opere en nuestras vidas. No podemos de otra manera, hermano. Si el primer paso no lo damos, allí se termina todo. No hay más. Yo tenía un compañero de clase en la universidad, él decía, fin del algoritmo. Fin del algoritmo. Cuando usted hace un algoritmo, una secuencia, él sabe de lo que estoy hablando. Y cuando usted llega al final y usted pone en el final del proceso, porque ya no hay más camino, fin del algoritmo es que no hay nada más. Pero para nosotros sí hay, si nosotros damos ese paso de conversión. Para nosotros está el camino que es Cristo Jesús. Pero tenemos que creer, tenemos que rendirnos, tenemos que rendir nuestra vida, tenemos que rendir nuestra voluntad a Él. Es de esa manera en que Él va a actuar, es de esa manera que Él nos va a cambiar, hermanos. Tenemos que rendirnos. Yo he escuchado decir a muchos hermanos, tengo 20 años, tengo 30 años, tengo 40 años de ser cristiano. Tengo 5 años, yo puedo decir tengo 5 o 6 años de ser cristiano. Pero ¿de qué me sirve eso si sigo siendo el mismo? Si no he cambiado. Si ese proceso en que yo he venido viviendo no ha hecho cambios en mí. Si sigo juzgando a mi hermano, si sigo murmurando de mi hermano, si sigo manifestando las obras de la carne, si sigo manifestando el viejo hombre y no manifiesto los frutos del Espíritu, entonces debemos de meditar y debemos de manifestar ese fruto que dice la palabra, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, mansedumbre y templanza. Cristianismo, hermano, es Cristo viviendo en nosotros. No es decir tengo 20 años o tengo 30 años de ser cristiano. Es Cristo viviendo en nosotros. Es que nosotros debemos de reflejar la vida, debemos de replicar, reproducir la vida de Cristo en nuestras vidas. Es que nosotros somos luz, somos sal. Nosotros decimos que el Señor nos va a alumbrar. Sí, el Señor nos alumbra, pero para que nosotros también alumbremos, no para que esa luz que nos ha dado se esconda, como dice la palabra. No podemos esconder la luz que Él nos ha dado. Somos luz, hermanos, somos hijos de Dios. Tenemos al Cristo impartido en cada uno de nosotros y debemos de vivir y debemos de sentir y debemos de tener el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. No podemos vivir de otra manera. No podemos vivir de otra manera. Dice la palabra en Efesios 4, versículos del 1 al 2. Efesios 4, versículos del 1 al 2. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre,
soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y entonces yo me preguntaba, cuando estaba meditando en esta palabra, ¿andamos realmente nosotros con humildad y mansedumbre? ¿O andamos con orgullo y con altivez? ¿Vemos a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos? ¿O pensamos que nosotros somos mejores que los demás? Y los vemos como inferiores a nosotros. ¿Soporto en realidad a mi hermano con amor? ¿Lo soporto realmente con amor? ¿O lo abrazo con hipocresía? Meditemos en eso, hermanos. Hermanito, que el Señor me lo bendiga. Y en el fondo no lo siento, no lo digan, hermano. No lo digan. Si algo tenemos dentro de nuestro corazón, si algo tenemos, algo que nos estorbe con algún hermano, mejor sentémonos y hablemos con ese hermano. Porque no todo lo que tenemos cada uno de nosotros le puede agradar, no todo lo que yo hago, no todo lo que yo digo, no todo como yo actúo le puede agradar a todos. Pero dice la palabra que nos tenemos que soportar en amor. En amor. Eso es dejar a un lado todos esos sentimientos de nuestra carne, todo lo que sentimos y todo lo que nos estorba hacia un hermano, y hablar con ese hermano. Dice la palabra que si un hermano tropieza, y no estoy hablando de pecados de muerte, como decía el apóstol, muchas veces podemos tropezar en una actitud, podemos tropezar en algo que hicimos mal. Dice la palabra que le ayudemos, no que hagamos leña del árbol caído, que le ayudemos, que entendamos a ese hermano. Debemos, hermanos, de meditar que esto, ¿cómo andamos nosotros? ¿Cómo andamos? Cada uno de nosotros, incluyendo, hermano. Porque siempre, cuando uno está meditando en esa palabra primero lo toca a uno, lo hace meditar a uno y lo hace reflexionar a uno. Entonces tenemos que meditar cada uno cómo andamos, cómo estamos, si podemos ver a cara descubierta a nuestro Señor, si podemos ver a cara descubierta a nuestros hermanos, sin máscara, despojándonos de todas esas máscaras, despojándonos de todo ese sentimiento negativo, despojándonos de toda esa malicia que tenemos muchas veces, de esas incomodidades que no nos dejan en veces ni vivir en paz. Porque cuando andamos con una incomodidad, cuando andamos con un resentimiento, el que no vive en paz soy yo, el otro anda tranquilo. Yo siempre lo voy a decir. Si yo tengo un resentimiento con Eliú anda en su vida, Eliú va a su trabajo, Eliú desayuna, Eliú almuerza, Eliú va a su clase, duerme tranquilo. El que anda con el chinche soy yo, el que no duermo soy yo, el que no estoy bien soy yo, el que no estoy bien con el Señor soy yo, y el que no le agrada al Señor soy yo. No es Eliú, soy yo. Entonces debemos de pensar y debemos ver bien. Miren lo que dice también en 1 Pedro 2:1. En 1 Pedro 2:1. Con toda humildad y mansedumbre. Desechando pues toda malicia. Saquemos de nuestro corazón toda malicia, hermanos. Todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. Saquémonos todo de nuestro corazón. ¿Qué cosa es una detracción? ¿Qué cosas son las detracciones? Es una acción de calumniar,
de difamar o murmurar para desprestigiar a alguien. Esas son las detracciones. Y dice el apóstol que nos debemos de sacar todo eso. Todas esas son las máscaras, porque muchas veces nosotros caminamos y tenemos que quitarnos esa máscara para poder ver a nuestros hermanos y para poder ver a nuestro Señor a cara descubierta, como dice la palabra. Tenemos que tener un corazón limpio, hermanos, un corazón limpio. ¿Y qué dice el Señor? Ya les di mi corazón, ya les di mi mente, ya les di una nueva vida. El Señor no nos está diciendo, ya les puse un parche en su vida, para que vivan un poquito allá y un poquito aquí. No, el Señor nos está diciendo, ya les di una vida nueva. Ustedes son nuevas criaturas. Ustedes tienen que vivir como nuevas criaturas. Les doy mi mente y les doy mi corazón. Y nos dice, haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en mí. Tengan la misma actitud, vivan con el mismo pensar y vivan con el mismo sentir que yo tuve cuando estuve en esta tierra. Eso nos dice la palabra. Eso nos dice la palabra. Versículo 6, Filipenses 2:6. Filipenses 2:6. Dice la palabra, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cristo tiene la misma naturaleza del Padre, tiene su misma esencia. Y no utilizó su poder, no utilizó sus privilegios para quedarse ahí, sino que Él no se aferró. Él se ofreció voluntariamente para venir. Cristo decidió voluntariamente abandonar la gloria que Él tenía en los cielos. Esa gloria que es inherente a su condición de Dios, a su corazón, a su condición divina, hermano. ¿Y para qué? Para hacer el acto de amor más grande. Morir por nosotros, por cada uno de nosotros, para darnos una salvación tan grande, para darnos una vida eterna, para darnos esas promesas, para que nosotros podamos correr nuestra carrera para llegar a la meta y obtener esas coronas de gloria que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Pero debemos esforzarnos. Debemos esforzarnos. Debemos esforzarnos. Esa palabra la recibimos el domingo pasado. La recibimos ayer y la meditamos ayer en casa de Dios. Cada uno de nosotros corre su carrera. Cada uno de nosotros se tiene que esforzar. Cada uno de nosotros tiene que competir, tiene que entregarse, tiene que abstenerse de muchas cosas, como ponía de ejemplo la pastora Nadia. Yo quiero estar sano, no quiero tener colesterol, quiero ser esto, quiero ser lo otro. Yo me voy a abstener de comer muchas cosas. Yo me voy a abstener de ir a muchos lugares. Quiero alcanzar esas coronas de gloria. Yo me voy a abstener de muchas cosas, pero no yo, Cristo en mí, que es el que me va a dar el querer y es el que me va a dar el hacer. No soy yo, porque mi carne nunca va a estar contenta con que yo me abstenga. A la carne no le gusta congregarse, a la carne no le gusta evangelizar, a la carne no le gusta escuchar la palabra. No le gusta. Tenemos que esforzarnos y ser como Cristo, no aferrarnos a lo que tenemos, no aferrarnos a nuestras comodidades, no aferrarnos a nuestras camas,
No aferrarnos a todo lo que nosotros podemos hacer, sino darnos. Él no se aferró por amor a nosotros. No nos aferremos al mundo, no nos aferremos a las cosas del mundo, no nos aferremos a nuestras comodidades. Miremos cómo andamos. Ayer la palabra que se le dio a los jóvenes: anden como sabios, no como necios. También el Señor nos dice a nosotros: andemos como sabios, no como necios, fundamentados en la roca, edificando en la roca. Yo le decía ayer a los varones en la mañana: queremos ver la mano de Dios en nuestras familias, queremos ver y queremos edificar nuestras familias. Estemos aquí, congreguémonos, vengamos aquí. Es rico quedarse acostado. Los afanes del día nos pueden alejar. Tengo que ir al mercado, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que visitar a uno, tengo que visitar al otro. Pero el Señor, si nosotros queremos ver como sacerdotes, nosotros en la familia somos los sacerdotes, nosotros en la familia somos los que edificamos. Queremos que nuestra familia esté fundamentada, estemos como sabios. Queremos que nuestra familia crezca espiritualmente, en gracia y en todo. Fundamentemos en la roca nuestra familia, hermanos. A eso nos llama el Señor, a nosotros los sacerdotes. No nos acomodemos, hermanos. No nos distraigamos. Somos los primeros, los sacerdotes, los varones, los cabezas de familia, los que tenemos que estar aquí. Eso me lo ponía el Señor, porque Él, como cabeza de la iglesia, Él ya hizo y sigue haciendo en cada uno de nosotros el propósito de Él en cada uno de nosotros. Amén. Porque no es nuestro propósito, es su propósito en nosotros. Y nosotros tenemos no tenemos más bien que aferrarnos a nada de lo que tenemos y a ninguna de nuestras comodidades. Así como Él no se aferró a sus glorias, a sus privilegios, a su poder. Él no se aferró. No nos aferremos, hermanos. Y vamos al versículo 7. Dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Primero, Él no se aferró. Él se despojó a sí mismo. ¿Por qué decimos que se despojó a sí mismo? Porque lo hizo voluntariamente. Nadie lo obligó. Y escuchemos lo que dijo el Padre hoy, Padre de la casa: yo no voy a obligar a nadie. El Señor lo hizo voluntariamente. Se despojó a sí mismo voluntariamente para venir a esta tierra. Nadie lo obligó a hacerlo. Él decidió hacerlo. Y mire el cambio. Nuestro pastor siempre nos dice el choque térmico. Mire cómo pasa de ser Dios, de tener poder, de tener privilegio, a ser un siervo, un servidor, porque Él vino a servir, dice la palabra, y no a ser servido. Miren ese cambio, miren esa transformación. Teniéndolo todo, Él se despojó voluntariamente para venir a servir, para venir a morir por cada uno de nosotros. Por cada uno de nosotros. Cuando Él tomó esa decisión, Él no estaba pensando en sus privilegios, hermanos. Él no estaba pensando que Él iba a venir a esta tierra a ser servido. Él no estaba pensando que iba a venir a esta tierra a habitar en un palacio. Él no estaba pensando que venía a reinar con un gobierno terrenal a esta tierra. Dice la palabra que tomó forma de siervo. ¿Cuál fue la forma que Él tomó? La forma de un humilde carpintero.
no de un rey, no de un gobernador, sino de un humilde carpintero, de un trabajador. Esa fue la forma que él tomó, hermano, no la forma de un todopoderoso. Él no vino a enseñorearse, él vino a dar su vida, él vino a servir, hermano. Y dice que hecho semejante a los hombres. Pero yo me ponía a pensar, semejante no es igual, semejante es parecido. Hecho semejante a los hombres. ¿Y por qué? Porque él se despojó de sus privilegios, él se despojó de su gloria, pero de su divinidad. Él vino y tomó forma de hombre siendo Dios. Su naturaleza divina siempre estuvo en él. En él estaban las dos naturalezas. La naturaleza terrenal de hombre y la naturaleza divina. Por eso dice la palabra semejante a hombre. No dice igual al hombre. Porque él siempre fue Dios. Su naturaleza, su esencia, que es la misma esencia del Padre, siempre la tuvo, siempre la portó. Por eso es que es semejante, no igual. Y dice la palabra en Juan 17:5. Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué le está pidiendo al Padre? Que le retorne su gloria, no su divinidad, porque su divinidad él nunca la dejó. Al lado tuyo le dice, regrésame mi posición, mi lugar que yo tengo y que siempre he tenido y que nunca he dejado, al lado tuyo. Y esa gloria que tuve antes, también regrésame, porque voy a ti. Él no estaba preocupado, hermano, que alguien ahí en el cielo tomara su lugar. Nunca lo iba a hacer, porque es de él. Una vez nos dijo nuestro Padre Espiritual, el lugar que el Señor les ha dado es suyo. Amén. Es suyo. Es suyo. Por eso él, la palabra del Señor y el Espíritu le dice a él, descanso, descanso, reposo, paz. Lo que yo te he dado es tuyo. Es tuyo. Es de él. Nadie se la puede quitar, hermanos. Entonces, tengamos también claro que el Señor vino semejante a un hombre, pero siempre siguió siendo Dios. Su naturaleza divina siempre estuvo en él. Siempre. Se despojó de todo, menos de eso. Así debemos de hacer nosotros. Despojémonos de nuestras comodidades, hermano, pero siempre pensando en esa corona de gloria incorruptible que está preparada para nosotros. Siempre sabiendo que todo lo que hagamos para el Señor es para Él, no para nosotros, no es para el hombre. Y que Él, eso, vamos a tener una recompensa en los cielos. Cuando nosotros terminemos nuestra carrera y alcancemos nuestra meta. Cuando terminemos nuestra carrera, decía el doctor Stanley, que hasta el último segundo de nuestras vidas nosotros debemos de servir, que no debemos estar ociosos, que la edad no es un impedimento para servirle al Señor, para congregarnos, para hablar de su palabra. No es un impedimento. Entonces, hasta el último segundo, hermano, nosotros debemos de correr esa carrera, de perseverar para alcanzar esa meta, siempre. Y vamos al versículo 8. En el versículo 8 nos dice, Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se volvió a humillar a sí mismo,
estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se volvió a humillar, se volvió a humillar. ¿Cuántos de nosotros nos rendimos y nos humillamos? ¿O cuántos de nosotros nos exaltamos y nos llenamos de soberbia? ¿Cuántos? El Señor no se aferró. Eso es un acto de humildad. Se despojó. Otro acto de humildad. Y dice que como ser humano se humilló a sí mismo, siendo el Hijo de Dios, obedeció a su Padre en todo, incluso al entregar su vida por nosotros. Y como ser humano, Él le pidió a su papá: pasa de mí esta copa, Padre, pero que no sea mi voluntad sino la tuya, la que prevalezca y la que se cumpla. Es la voluntad del Padre en nuestras vidas la que se va a cumplir, no la de nosotros. Si nosotros queremos que sea nuestra voluntad, es la carne la que está hablando. Si no nos rendimos a su voluntad, es la carne la que se está oponiendo, hermanos. Debemos de despojarnos y de no aferrarnos a nada de lo material que nosotros podamos tener, a nada de las comodidades que podemos tener. Él hizo la voluntad de su Padre y lo obedeció hasta la muerte, y aún en su muerte se humilló a sí mismo, permitiendo, y yo digo permitiendo porque Él tenía el poder, permitiendo que lo crucificaran, porque era la forma de ejecución más humillante en esos tiempos. Era lo que le hacían al delincuente más vil en esos tiempos. Y Él se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, dice la palabra. ¿Por qué? No le importó a Él, porque Él sabía quién es. Él sabe, y Él sabía en su condición de hombre quién era. Él sabía para dónde iba, Él sabía cuál era su lugar. Y eso no lo movió, hermano. Así debemos de nosotros tener ese mismo sentir, esa misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Saber quiénes somos, nuestra verdadera identidad. Nuestra verdadera identidad no es la que está en nuestra cédula, en nuestra partida de nacimiento. Nuestra verdadera identidad es que somos hijos del gran yo soy. Que somos coherederos con Cristo y que Él habita en cada uno de nosotros. Hermanos, Cristo se despojó. Leí ahí en una versión que despojarse es vaciarse. Vaciarse completamente. Él se vació por nosotros. Él se entregó por nosotros. Él renunció a todos sus privilegios para venir a padecer, hermanos, para venir a sufrir, hermanos. Y Él ya sabía. Y nosotros lloramos cuando alguien nos dice algo. Nos quejamos y nos lamentamos cuando no nos dan un lugar. Nos quejamos y nos lamentamos cuando no soy yo el primero. Y el Señor dejó todo para venir a sufrir y a padecer. Meditemos en eso, hermano. Pensemos en eso. Pensemos en eso. Si Él se despojó, ¿cómo no me voy a despojar yo? ¿Podemos despojarnos nosotros? ¿Podemos, hermano, despojarnos? Yo me hacía esa pregunta. Y sí podemos, hermano. Pero no por nosotros, sino por Él. Él actuando en nosotros, a través del Espíritu Santo. Él nos va a dar la fortaleza, y nos va a dar el querer, y nos va a dar el hacer, y nos va a dar el amor, para que nosotros nos despojemos de nuestro tiempo, para que nosotros nos despojemos de nuestra camita, los varones, los sábados, los devocionales, para que nosotros nos despojemos del sillón que tenemos en la casa,
para que nosotros nos despojemos de la pantalla de 60 pulgadas que tenemos en la casa, que las películas se miran bonitas, para que nosotros nos despojemos de todo eso, hermano, y nos congreguemos y vayamos a casa de Dios y evangelicemos. Aquellos que tenemos un llamado, debemos de andar dignos de ese llamado, dignos de ese llamado. Eso nos está diciendo el Señor. Es en Cristo que podemos hacerlo. Es la gracia que es en Cristo que nos habilita para hacerlo por medio del Espíritu Santo, no por medio de nuestra carne, sino es por medio del Espíritu Santo. Estamos escuchando, vamos a ir a la vigilia, vamos a tener devocional de varones y vamos a tener intercesión en la madrugada. Yo desde ahorita me estoy pidiendo al Señor que no sea yo, sino que sea Él. Sí, que no sea Él, que no sea yo, que me dé ese discernimiento, que me dé esa fuerza. Vamos a estar, dice nuestro Padre, en uno de los tres. Si podemos en dos, si podemos en dos, pidamos al Espíritu Santo que sea Él en nosotros, que sea Él actuando en nosotros, que sea Él poniendo ese sentir en nosotros, el mismo sentir que hubo en Él. No seamos nosotros, hermanos. Él es el que ha hecho todo en nosotros. Decía nuestra pastora Nadia, es un premio. Y un premio lo recibimos cuando nosotros no hemos hecho nada para obtenerlo. Es un regalo. Valoremos ese y esos regalos que el Señor nos da día a día. Démosle gracias en todo. Glorifiquémoslo en todo. No nos quejemos cuando solo tengamos un platito de frijoles o una tortillita calientita delante de nosotros. Muchos nos quejamos. No, glorifiquemos al Señor. Démosle gracias al Señor, porque tenemos esos frijolitos y esa tortillita que Él nos está dando. En muchos países, en muchos lugares, los cristianos son perseguidos, los cristianos son muertos, los cristianos tienen que andarse escondiendo. Aquí nosotros estamos, tenemos la libertad de congregarnos, esas puertas están abiertas, no nos estamos escondiendo. Glorifiquemos al Señor en todo lo que nosotros recibamos y en todo lo que nosotros hagamos, porque todo eso, hermano, viene de parte del Señor, no de parte de nosotros. No de parte de nosotros. Es Él el que lo ha hecho y es Él el que nos ha dado como regalo. Y dice la palabra en Lucas 9:25. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿De qué ganamos, hermanos? Si nosotros ganamos cosas materiales, ¿de qué nos sirve a nosotros, hermanos, que nosotros nos aferremos a esas comodidades que tenemos? ¿De qué nos sirve, hermanos, a nosotros que no nos despojemos, que seamos egoístas, que no amemos a nuestros hermanos, que no amemos al que nos maldice, al que nos quiere hacer daño? ¿De qué nos sirve? Si eso nos va a llevar a perder nuestra alma y a perdernos a nosotros mismos. ¿De qué nos sirve todo lo que hay en este mundo? Y no es que sea malo. Si el Señor nos ha dado y nos bendice
glorifiquémoslo, pero no nos aferremos a Él. No nos aferremos a Él. Siempre recordemos que Cristo es nuestra plenitud. No es el primero, es todo en nosotros. Y todo lo que tenemos, todo lo que Él nos da, son esas añadiduras de las que habla la palabra del Señor. Pero siempre primero Él, nuestra plenitud. Neguémonos, hermanos, a nosotros mismos. Sometamos nuestra voluntad a la voluntad de Cristo. Vivamos para Él y no para nosotros. Despojémonos de nuestro mal carácter, hermano, de nuestro orgullo, de nuestra vanidad, de nuestra soberbia. Renunciemos al yo. Renunciemos a ese yo. No miremos lo de nosotros como lo principal y como lo más importante. Lo que yo quiero, solo mis deseos, solo lo que yo digo, solo lo que yo hablo. No, escuchemos a nuestros hermanos. Oigamos a nuestros hermanos. Compartamos con nuestros hermanos. No es solo lo de nosotros, hermanos. No pongamos nuestra mirada en lo temporal. Pongamos nuestra mirada en lo eterno. Lo temporal es temporal. Tiene un tiempo definido. Se vence. Se vence. Se pudre. Se malea. Lo eterno no. Lo eterno es eterno. Dura para siempre. Es inmarcesible. Es incorruptible, hermanos. Y eso es lo que nosotros debemos de ver. No lo temporal. No lo temporal. Tomar nuestra cruz, como dice la palabra, es morir a nosotros mismos. Es morir a nosotros mismos cada día. Es morir, es soportar las pruebas con regocijo, sin quejarnos. Sin quejarnos. Es como lo dice el apóstol Pablo a los filipenses: regocíjense en todo. Tengan gozo en todo. Tengan paz en todo. No peleen, no vivan en desacuerdo, no vivan con chiche en el corazón. Tengan paz ustedes mismos y libérense ustedes mismos. Perdonen y déjense perdonar. No vivamos así, hermano. Vivir así no es tener la misma actitud de Cristo Jesús. Asumamos con responsabilidad y compromiso nuestro llamado. Estamos llamados a ser ministros competentes de un nuevo pacto. Estamos llamados a reproducir la vida de Cristo en nosotros, porque Él está en nosotros. Estamos llamados a vivir esa nueva vida que Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros. No es una combinación, no es al 50-50, hermano. Es todo. No es, bueno, aquí me conviene y voy a vivir como el viejo hombre, pero aquí me conviene porque el Señor me va a dar. No, es todo. Porque Él se dio todo. Porque Él es todo. Porque Él es nuestra plenitud, hermanos. Él es nuestra plenitud. Si vamos a sufrir, suframos. Si nos van a vituperar, que nos vituperen. Si nos van a cerrar las puertas, que nos las cierren. Pero nada de eso se compara con lo que el Señor nos tiene preparado a cada uno de nosotros. Nada de eso se compara. Ninguna cosa que nos pueda hacer el hombre se puede comparar a la recompensa, a las dádivas que Él tiene preparadas para nosotros. Y las tiene, hermanos. Y las recibimos muchas veces día a día, pero no las notamos, porque creemos que por nosotros, por nuestros méritos, por nuestros dones, me subieron el salario porque soy inteligente. No. Pasé la clase porque pasé estudiando toda la noche y por estar estudiando no pude ir al culto de jóvenes, pero pasé la clase.
No. No es por nuestros dones, ni por nuestra inteligencia, ni por nuestra carne. Es Él el que hace, y todas esas dádivas vienen de Él. Todas esas dádivas, por eso, démosle gracias al Señor, hermano, démosle gracias, démosle palmas al Señor. Démosle palmas al Señor. Brindamos nuestra vida al Señor Jesucristo. Despojémonos de todo. De todo. Yo les voy a poner un ejemplo que tal vez no viene, pero yo me acuerdo que cuando Carlos y Gloria estaban pequeños, ¿cómo los convencíamos para que ellos dedicaran su tiempo al estudio? Yo le decía a Carlito, mirá, ahí está el televisor, decía. Ahí tenés el videojuego. Cuando vos termines de estudiar, pero primero estudiar. Cuando ya terminé ese tiempo, va a venir el tiempo de refrigerio. Y así se acostumbraron los dos. Los enseñamos a que no se aferraran y a que no dedicaran todo su tiempo a ese juego, sino que primero, tenían que estudiar. Primero, hermano, sirvamos. En un momento que el Señor nos dé, vamos a tener un refrigerio, vamos a disfrutar, vamos a compartir, vamos a deleitarnos, vamos a gozarnos en el Señor, vamos a regocijarnos en el Señor, pero sirvamos, congreguémonos, escuchemos la palabra, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. La palabra del Señor. Cuando alguien está aquí llevando la palabra, cuando esté líder de casa de Dios llevando la palabra los sábados, cuando se está dando una enseñanza en el devocional de varones, no es uno, hermano, hablando. No es la palabra de uno hablando. Los miércoles en la madrugada, los miércoles en el ayuno de la Dios, es Dios hablándonos a cada uno de nosotros por medio de ese vaso que Él está utilizando. No somos nosotros los que hablamos, es el Señor hablando. Y para concluir, hermano, vamos a Mateo 16:25. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa mía la hallará. Queremos tener vida en abundancia, vida eterna, perdámosla por Cristo, por causa de Cristo. Despojémonos por causa de Cristo. No nos aferremos a lo que tenemos por causa de Cristo. Humillémonos por causa de Cristo. Seamos servidores por causa de Cristo. Miremos a nuestros hermanos superiores y más importantes que nosotros mismos por causa de Cristo. Soportémonos unos a otros por causa de Cristo, hermanos. A eso nos ha llamado el Señor. Haya en nosotros la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Esa es la actitud que hubo en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la misma actitud que nosotros debemos de tener. Y me disculpan, pero yo me di cuenta de esta prédica teniendo la actitud que tuvo Cristo. Teniendo la actitud que tuvo Cristo Jesús. Debemos de tener la misma actitud de Cristo Jesús en todo, hermanos. En nuestra intimidad y en nuestra vida pública, con nuestra familia, con nuestros hermanos, en nuestra casa, en nuestra iglesia. El fruto del Espíritu Santo se debe de manifestar donde estemos y donde andemos, hermanos. No solo aquí. No solo aquí. Seamos sinceros, hermanos. Despojémonos de todo egoísmo, de toda hipocresía, de toda malicia que podamos tener en contra de algún hermano. Cuando saludemos y abracemos a un hermano, que sea ese abrazo lleno de amor, lleno de sinceridad, no con hipocresía, no pensando en hacer mal, no pensando en que hay algo de ese hermano que no me gusta
y que yo no estoy de acuerdo, quitémonos y despojémonos también nosotros mismos de todo eso que nos estorba para ser agradables, para que podamos hacer una ofrenda agradable a nuestro Señor Jesucristo, que dio la vida por cada uno de nosotros. Esa era la enseñanza que el Señor puso en mi corazón, en mi mente. El Señor me lo bendiga. El Señor me lo bendiga y vamos a sellar esta palabra. Padre amado celestial, te doy gracias, Señor, por este tiempo, Padre, que usted nos ha permitido, Señor, estar aquí reunidos y nos ha hablado, Padre, y nos está exhortando y nos está animando, Padre, a que siempre actuemos con regocijo y a que tengamos su misma actitud, Padre, a que seamos humildes, Padre, a que nos despojemos, Padre, a que nos despojemos de lo material, de las comodidades, de los afanes del mundo, Padre, que nos despojemos, que no nos aferremos, Padre, que nos humillemos, que sirvamos, Padre, por causa suya, Padre. Por causa suya debemos de despojarnos de todo y usted nos recompensará con mucho y mucho y mucho más, Padre. Todas esas bendiciones ya las tenemos, Padre, no las tenemos que buscar. Usted ya nos bendijo con toda clase de bendición espiritual desde antes de la fundación del mundo. Quítanos ese velo, Padre. Ayúdanos, Padre, a morir a nosotros mismos, Padre, a iniciar ese proceso de conversión, Padre, para que nosotros se nos sea quitado ese velo, Padre, para que nosotros no podamos ver a ustedes a cara descubierta, para que nosotros podamos ver a nuestros hermanos a cara descubierta, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, yo le doy gracias, Señor, por la vida de nuestro pastor y Padre espiritual. Le doy gracias por la vida de la pastora Nadia. Gracias por la vida de mi esposa, por la vida de cada ministro, por la vida de cada líder, Padre. Aún por mi vida, Padre. Por la vida de cada uno de los hermanos que está aquí presente. Y aún de los que no pudieron venir. Pasen ustedes, Padre, obrando en cada uno de ellos, Padre. Y finalizando la obra que usted inició en cada uno de nosotros, Padre. Es usted, Padre, el que hace, el que obra. No somos nosotros, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.